Bueno, yo soy Miguel Fernando González Ascuaga, soy director de este Museo Histórico Provincial, teniente de gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoín. Y acá casualmente en nuestra biblioteca tenemos lo que sería, en mi caso, el primer libro, que en realidad es un folleto, un opúsculo que se llamó Nuestra Señora de Itatí, Coronación y Cruzada, publicado en 1990, con motivo de los 90 años de la peregrinación entonces de San Luis del Palmar a Itatí. Ese fue un proyecto encarado por el Arzobispado de Corrientes que me pidió en su momento y bueno, era para conmemorar esa fecha. Salió un folleto en el cual se narra, precisamente comienza así, narrándose los orígenes de la peregrinación de San Luis del Palmar, que tiene características muy particulares, muy peculiares, en torno a la coronación pontificia de Nuestra Señora de Itatí el 16 de julio de 1900. Hay que pensar que un año antes, el 16 de julio de 1899, se había prácticamente iniciado ya todo ese proceso que un año después se concretó cuando se realizó la coronación pontificia de Nuestra Señora por disposición del Papa León XIII. Todo esto conmovió, realmente movió mucho a la provincia de Corrientes, no solo en la organización del hecho en sí, sino también en la colecta, la reunión de elementos preciosos, digamos, metales preciosos, alhajas, monedas, para que se pueda hacer esa corona. Por eso la corona de la Virgen de Itatí en realidad está hecha con todo el aporte del pueblo correntino en toda la provincia. Pero un hecho trascendente fue la organización de esta peregrinación. Esta peregrinación comienza organizada de manera pequeña, ¿no? Pero organizada con el objetivo de honrar a la Virgen, yendo de... Yo le decía casualmente en ese folleto, en ese opúsculo, es como una de las cruzadas del medioevo, digamos, atravesar los campos en aquel momento, de un departamento a otro, de un pueblo a otro, de San Luis de Itatí, y por eso esa es una tradición que se sigue manteniendo, el hecho de los varios días, porque para el mundo moderno, digamos, para la actualidad, salvo el caso de los peregrinos de la Virgen del Rocío en Sevilla, que tiene características muy parecidas a la nuestra, es más antigua y posiblemente en los genes esté esa expresión, la peregrinación de las carretas. Lo de San Luis mantiene esa tradición de hace más de 100 años, que era precisamente salir un día y después de 2 días, creo que son 2 días, ¿no? Llegar a Itatí el 14 de julio, descansar el día 15, celebrar el 16, la gran festividad, y volver el 17, con el mismo trayecto, con las mismas paradas, con el mismo protocolo, digamos. Por eso decíamos, hoy pareciera que no comprensible un trayecto que es prácticamente de 45 minutos, pues no. En realidad lo interesante es allí preservar la memoria, la tradición de hacer todo ese protocolo que existía porque se imponían los tiempos hace 121 años y más atrás también, por supuesto, y que no es otra cosa que respetar la tradición del pueblo correntino en ese momento en cuanto a sus peregrinaciones, en cuanto a las marchas, en cuanto a cómo se movían los pueblos en ese momento, y el medio de locomoción, aparte del caballo, digamos, aparte de los bueyes, está la carreta. Por eso yo siempre suelo decir, y aprovecho ahora para decirlo también, es importante que en algún momento se organice algún tipo, o si existe, que esa asociación, si es que existe, o si se puede hacer una asociación de preservación de la memoria, digamos, de la peregrinación, para preservar el hecho de la carreta tradicional. Eso no significa renunciar a los avances, digamos, de la tecnología hoy día, pero sí preservar ese medio de transporte en lo posible, lo más tradicional, para que no se pierda esa memoria. Es decir, está muy bien el automóvil, todo, pero la carreta es algo muy, muy particular de esa peregrinación. Entonces, esa peregrinación comienza precisamente con motivo de la coronación pontificia de la Virgen y estuvo organizada de una forma muy, muy particular, en la cual habían incluso algunas familias muy sobresalientes que fueron las que llevaron adelante. Yo me acuerdo que para aquel folleto de 1990 vivía mi abuela y yo le preguntaba a ella, hay un reportaje de ella casualmente puesto en ese libro, donde ella me señalaba familias como de apellido Duarte, Pérez, Molina, Núñez,
los Núñez, por ejemplo, del mayor Marcos Núñez, héroe de la batalla del Tabaco, está enterrado ahí en San Luis del Palmar casualmente, son apellidos muy viejos, son las familias primeras, digamos, que concurren a esa peregrinación y que se alojaban al llegar a Itatí durante mucho tiempo en familias parientes, familias que eran con los que tenían lazos de parentesco o de amistad. No está exento también el partido político, recordemos que en ese momento eran azules y colorados, digamos, los liberales y los autonomistas, que también tenían sus enfrentamientos, pero que para esta peregrinación es como que los unía algo superior, que era la devoción a la Virgen. Entonces, así se organizaron los primeros años de esta peregrinación, que es muy importante, es muy trascendente y que en algún momento debería gestionarse de que sea patrimonio de la humanidad, porque es algo muy particular. Podemos decir, se habla de los tres pueblos históricos de San Cosme, Paso de la Patria, Santa Ana, que en algún momento estuvieron juntos con San Luis y después hubo una ruptura. Eso es otra historia. Pero tiene otras características, esa otra peregrinación. La de San Luis del Palmar conserva esa identidad propia que pasa mucho, insisto, con el tema de la carreta, la peregrinación de las carretas. Entonces, eso se mantuvo, venció los tiempos. Y yo particularmente me acuerdo cuando chico que íbamos a la zona del Atajo a esperar el 14 de julio el paso de las carretas y a contar la cantidad de carretas que entraban a Itatí. Tantas este año, tantas el año pasado. O sea que se movilizaban dos pueblos en torno a esas fechas, que son varios días, como digo. Y es curioso también lo otro que señalábamos. El 14 de julio, para Francia, es la fecha patria, pero también significa la caída de los Borbones, la caída de la familia real a la cual pertenece San Luis. San Luis IX, rey de Francia, patrono de San Luis del Palmar, digamos del Palmar, como era originalmente el pueblo, es victoriado el 14 de julio en Corrientes entre dos pueblos. Qué curioso y qué anecdótico esto, y hasta irónico podríamos decirlo, porque ese día es aclamado como rey y santo. El día que en Francia, sin embargo, se festeja una revolución que derrocó a la familia real a la cual pertenecía San Luis. Esa es otra característica. Pero es muy interesante recuperar la memoria y sobre todo el hecho del trayecto que seguían los peregrinos desde San Luis a Itatí por el viejo camino real, que no es la Ruta 12, sino que es el viejo camino real de la época de la colonia, digamos. Por eso el camino, por el atajo, tiene toda una tradición también, tiene toda una conexión con la historia. Y esa entrada a Itatí, para los que conocen Itatí, se daba por la calle Gamarra y torciendo, digamos, doblando por una calle que desde 1924 se llamó Avenida San Luis del Palmar, para después tomar la 25 de mayo, que lleva directamente al santuario, a la basílica. En 1924 se le hace un reconocimiento por eso al pueblo de San Luis del Palmar, poniendo a la calle por donde ingresaban los peregrinos su nombre. Por eso hay una avenida San Luis del Palmar en Itatí, precisamente en recuerdo de eso. Con el tiempo, con la aparición de la Ruta Nueva y demás, se cambió un poco el recorrido, digamos, tradicional, a pesar de que por ahí a veces se respeta el viejo camino, pero salió esa otra alternativa del pavimento, de la zona más, digamos, de un ingreso más rápido. Ahora, es indudablemente una manifestación de fe, pero una manifestación de cultura también, donde hay mucho, porque acá no se hace el recuento solamente de la cuestión de la fe en sí misma, que es el motivo principal de la movilización de la peregrinación, sino que también está presente todo lo que significa que se movilice todo un pueblo para varios días, todo lo que significa que se movilicen familias enteras, con todo lo que significa mantenerse, autoabastecerse en ese tiempo. Como decimos, con sus paradas, con sus estadías, con sus noches a la intemperie. Cuando yo veo al pasar, por ejemplo, en la zona de Ensenada, que es donde tienen el paradero, uno de los paraderos por lo menos, creo que es el más importante, y uno ve el acampe que hacen, a mí se me figura de que así debieron haber sido los ejércitos en las luchas de Corrientes contra Rosas, de aquellas grandes batallas, porque habrá sido así el acampe de nuestros ejércitos. Pero en este caso, ya con otro sentido, lógicamente. Pero todo eso está indudablemente en la identidad de un pueblo. Y es eso lo que debemos saber entender y preservar. A veces no se entiende precisamente eso,
lo que significa para la identidad de un pueblo el respeto a las tradiciones y el respeto a esa forma de ser tan particular, que es lo que no se debe perder. Cuando tenemos la globalización que nos invade por todos lados, insisto, a veces hasta la pandemia se hizo globalizada, el mundo entero está en pandemia, pues nosotros cómo podemos enfrentar esa globalización de esas cosas foráneas, de eso que nos llega afuera y que nos invaden y que nos imponen, digamos. Y bueno, defender nuestras tradiciones. Una de las tradiciones, indudablemente, aquí en lo que aquí nos ocupa es la peregrinación de San Miguel Palmar, indudablemente. Porque como decimos, viene con todo un bagaje cultural inmerso, una forma de ser, de vestir, de vestir la indumentaria tradicional, de entrar, yo le llamo la entrada triunfal del 14 de julio, porque realmente una entrada triunfal después de días y de horas de sacrificio, más allá de que sea hasta a veces una aventura y hasta a veces un desafío para ver quién llega, cómo llega, en qué condiciones llega, pero ese giro que generalmente hace toda la caballería, digamos, en torno a la plaza, eso es magnífico. Ese ingreso, ya no ingresan las carretas al centro como se hacía originalmente, me decía mi abuela que ingresaban dando vuelta a la plaza todas las carretas. Bueno, pero entra la caballería, entra con el pueblo. Eso es singular y es realmente, verdaderamente valioso. Yo creo que esto compromete a los municipios, a las autoridades de los municipios, a organizarse como autoridades en los pueblos para que esto se mantenga y se mantenga ordenadamente, ¿no? Que no exista, que no se distorsione, porque indudablemente en el espíritu de la gente está preservar su identidad.